Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo muy contento porque nuevamente nos va a volver a tocar juntos otra cápsula más de Fiscal a Fondo. En este caso vamos a platicar de lo que serían las cartas invitación y que viene muy unido con discrepancia fiscal y con todo lo que hemos venido hablando del patrimonio de las personas físicas. Es importante conocer que los que realmente tienen discrepancia fiscal son las personas físicas. Las personas morales más que nada tienen ingresos no declarados o deducciones en exceso o mal efectuadas, pero en realidad quien al final paga o quien al final es el responsable del no pago de los impuestos, pues es la persona física o el grupo de personas físicas que son las que comandan esas personas morales. Por eso es que es tan importante ver la discrepancia fiscal en el mundo de las personas físicas a través de lo que es las cartas de invitación. Y dice usted, bueno, ¿y por qué me llega una carta de invitación a mí? Y luego me dice que en tal banco, a tal fecha y tal cantidad me fue depositada. Pues sí, pero es que resulta que esa cantidad me la prestó mi papá, me la prestó mi cuñado, me la prestó mi hermano, o me la regalaron, lo que ustedes me quieran decir. Lo que sí es importante que yo tengo la obligación de informar sobre la totalidad de los ingresos, como lo marca el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta igual. Entonces, la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en los casos que marca la ley, en crédito, de acuerdo al título 4 y de cualquier otro tipo. Entonces, si nosotros no estamos al pendiente de eso, pues obviamente nos puede llegar una sorpresa, ¿de acuerdo? En esta ocasión vamos a platicar de lo que está marcando la ley en el mundo de las personas físicas, principalmente, como ya les dije, en lo que es la discrepancia fiscal, porque tienen más ingresos de los que debieron de haber declarado, ¿sí me explico? Porque dices tú, ¿yo por qué tengo que declarar? Bueno, ¿o por qué tengo que informar? Bueno, porque así lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quisiera que me hiciera favor de ayudarme mi equipo de producción a ver una serie de láminas. Obligaciones de informar, artículo 90 y artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien, vamos a ver lo que sería el artículo 91, que es el que nos está marcando, y el artículo 150, ¿por qué tengo la obligación de informar? El artículo 50 es el que nos lleva a lo que es la declaración anual de las personas físicas. Y nos enumera que la persona física que obtenga ingresos en un año de calendario, a excepción de, o sea, estos no van a tomar en cuenta, pero vamos a ver que la obtención viene por muchos conceptos, viene en crédito, o viene de vengado, ¿de acuerdo? O viene de cualquier otro tipo, o sea, tendríamos que investigar o tendríamos que ver a partir desde el artículo 1 y el artículo 90. Pero en este caso vamos a ver de dónde viene esto de la declaración anual y por qué no lo informe. Dice esta este párrafo primero del artículo 150, que se obtengan ingresos sin tomar en cuenta los exentos, que son básicamente los del artículo 93 de la Ley del Impuesto de la Renta, y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo. O sea, el que se haya pagado un impuesto definitivo no quiere decir que no tenga la obligación de informarlo. Y vamos a analizar. Están obligados al pago del impuesto anual mediante declaración, obviamente, que presentarán en el mes de abril del año siguiente
ante las oficinas autorizadas. Debemos de recordar que el día 31 de julio fue el último día en la cual la regla 232 de la miscelánea daba oportunidad de hacer los saldos a favor, de regresarlos como si hubieran sido solicitados en tiempo y forma, de acuerdo al artículo 23 y 23A. Con esto, pues obviamente ya ustedes en la hora que vean o escuchen este programa, bueno, pues ya pasó esa fecha, pero no se nos debió de haber olvidado esa fecha. ¿De acuerdo? Bien. Dice, obviamente los ingresos exentos son aquellos que están en el artículo 93. ¿Y cuáles son los ingresos por los cuales se pagó el impuesto definitivo? Que tengo que informarlos también porque es un ingreso. Recuerden que en principio cualquier modificación patrimonial que tenga la persona física, ya sea en forma positiva o en forma negativa, hay obligación de informarlos. En este caso, positivo es la recepción y negativa es dejar de pagar o que pague a un tercero la deuda por nosotros. Eso hay que declararlo también. ¿Cuáles son esos impuestos definitivos? Miren, aquí en la ley del impuesto sobre la renta, el análisis de toda ella nos lleva necesariamente a empezar en un listado de 12 conceptos por los cuales, si yo tengo ingresos, se va a hacer una retención o un pago definitivo. Tenemos la de los coordinados. Eso está en el artículo 72, cuarto párrafo. ¿Cuáles son los coordinados? Son aquellos que se dedican al transporte de bienes o de personas, de acuerdo en lo que se llama con placas federales, ¿no? Estos es el coordinado, ¿sí? Tiene una serie de coordinados que son los propietarios. Y estos propietarios van a poder decidir si presentan ellos los pagos y las declaraciones o le van a decir al coordinado que él pague por nosotros. Habría que analizarlo, no es el caso en este momento. Otro sería de las personas morales del título 3, mejor conocidas como los no contribuyentes. Y esto nos lo enmarca el artículo 79, segundo y tercer párrafo, que yo le he dado por llamar los pecados capitales. Bueno, ¿y cuáles son esos pecados capitales? Bueno, pues los pecados capitales son, por supuesto, aquellos ingresos no declarados, aquellas deducciones que se metieron o disminuciones o gastos y erogaciones que no están plenamente y que no fueron estrictamente indispensables. Y dice la autoridad, oye, estamos en el título 3. No hay ingresos grabados, no hay deducciones autorizadas. Lo que tienes que es que informarme, te hiciste llevar el dinero sin que lo pagaras. Y como es un pecado mortal, bueno, se tiene que pagar ese impuesto a más tardar el 31 de enero de cada año. Lo tiene que pagar la persona moral o la persona que cometió esos pecados de haber tenido un ingreso. Otro también está en el título 3 de los no contribuyentes. Esto está enmarcado en el artículo 81, primer párrafo, de los ingresos del capítulo 4, 6 y 8 del título 4, que es enajenación de bienes, premios e intereses. ¿Qué me dice por qué es definitivo? Es definitivo para la persona moral y obviamente para la persona física, si lo recibiera, para mi punto de vista. Como sería la enajenación de bienes. Esta persona moral del título 3 va a enajenar un escritorio, las computadoras, el equipo de transporte o cualquier otro que tenga estos no contribuyentes. Entonces, obviamente, mediante la disminución de la base. Tenemos la fracción sexta, que son los intereses, los que me retenga la persona,
la persona encargada de retenerme los intereses del capital en los bancos o las instituciones, y los premios. ¿De acuerdo? Entonces, estos al momento de que se consideran también pagos definitivos. Otro tenemos el cambio de residencia. Esto está en el artículo 90, octavo párrafo. Si yo soy persona física y me cambio de residencia a otro país, residencia para efectos fiscales, ¿de acuerdo? Me dice este octavo párrafo que los pagos provisionales que efectúe, obviamente, ya son definitivos. Esta es una trampa, les quiero decir, porque si yo no tuve los ingresos todo el año y tengo obligación de hacerlo, como tengo la obligación de hacerlo, porque ya lo vimos, pues entonces, si yo presento la declaración, pues sale un saldo a favor. Entonces no me lo quiere regresar, por supuesto, y eso, por eso hablamos de la final del 31 de julio, que era para que me regresaran los saldos a favor. Posteriormente tenemos en el quinto ingreso, se llaman los ingresos, obligaciones de la albacea, que es el artículo 92, quinto párrafo, que se refiere que la albacea va a presentar los pagos provisionales y la declaración anual, y que se pueden o se van a considerar definitivos, salvo que herederos o legatarios presenten su declaración anual. No los pagos provisionales. Eso también ya lo platicamos en alguna cápsula que platicamos de la sucesión testamentaria. Es importante que también es esta otra trampa, porque imagínense que la obligación del albacea, que es, vamos a suponer que son 4 herederos, tienen un ingreso, y ese ingreso base, vamos a suponer que sean 400,000 pesos. No es lo mismo pagar un impuesto sobre 400,000 pesos o sobre 100,000, que es lo que le tocaría a cada uno de los herederos, si es una parte alícuota, por supuesto. Entonces, se quieren quedar con ese dinero. No debemos de permitirlo. Ya no ese es el caso, pero para la próxima declaración anual. En el sexto ingreso tenemos los que conocemos con el RIF, que estos algunos dicen que están en terapia intensiva. Lo que pasa es que siguen en vida estos regímenes de incorporación fiscal, independientemente que en el 2002 haya nacido el régimen de confianza. También se va a considerar como pago definitivo, ¿de acuerdo? En el séptimo escalón tenemos los intereses, en el cual nos establece en el artículo 35, sexto párrafo, que cuando únicamente se reciban intereses que sean menores a 100,000 pesos y de los cuales se haya hecho la retención, esta retención se va a considerar en forma definitiva. Todo esto hay que informarlo, Otro es, recuerden que también vimos el capítulo de premios, ya hablaremos de otro capítulo de las personas físicas en los próximos programas que tengamos de este fiscal a fondo, pero el artículo 138, tercer párrafo, sí, tenemos la obligación de informar sobre los préstamos, donativos y premios, pero en este caso estamos hablando de los préstamos. Y si yo tengo, de los premios, si yo tengo un premio, pues tengo que informarlo. Me van a hacer una retención y se considera pago definitivo. Si no lo pongo en la declaración, pues obviamente va a ser, en lugar del pago que me retuvieron por el concepto de premios, en lugar de pago definitivo va a ser un pago provisional. Bien. Como noveno párrafo tenemos, o noveno ingreso, dividendos fictos. ¿Cuáles son los dividendos fictos? Aquellos que están en el artículo 140, primero y segundo párrafo, que son en el primer párrafo, estamos hablando
de las cantidades que se reciben por concepto de documentos que generan un interés según la Ley General de Sociedades Mercantiles, que para efectos fiscales se van a considerar dividendos. Esos documentos que la sociedad emite con la posibilidad o las mismas acciones preferentes que nos marca. Tenemos también que el artículo 10 al último párrafo establece que este ingreso de la fracción primera como el ingreso de la fracción segunda se van a considerar pagos definitivos. Ahora bien, este noveno concepto sí es importante, pero antes no he platicado de la fracción segunda. Son aquellos que reciben como préstamos los accionistas. Cuando reciben un préstamo los accionistas, automáticamente se va a considerar un dividendo ficto. ¿Qué quiere decir? Que aunque regrese el préstamo ya fue dividendo, ¿de acuerdo? Es inmediatamente que estás en el hecho generador, no puedes dar vuelta atrás como si fuera una devolución, ¿no? Ya es un dividendo. Y este dividendo también lo establece el último párrafo del artículo 10, que se va a considerar un pago definitivo. Y por último tenemos, en el décimo casillero tenemos el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes de un derecho. Miren, si yo otorgo el uso o goce temporal de bienes de un inmueble local o una casa habitación, estamos en el mundo de las personas físicas de arrendamiento. Pero si yo tengo un derecho que en mi calidad de fideicomitente o en la calidad que tengo yo de copropietario de un bien que se encuentra, ese derecho se encuentra en lo que se considera un hotel, ¿de acuerdo? Ya ven que esos tiempos compartidos, sí, establece 142 fracción 13ª, ¿de acuerdo? Que es del capítulo 9, y el artículo 145, noveno y 10º párrafo establece que ese ingreso va a tener una retención y se va a considerar un pago definitivo. Ese pago definitivo en el 10º párrafo establece que si no quiero que sea definitivo, tengo que ponderar la retención, multiplicar la retención por 1.4286 y luego por el 30%, que es el impuesto que está marcado. Entonces ahí está otra situación que no sería definitivo, porque de seguro va a salir un saldo a favor, ¿de acuerdo? En último, tenemos los seguros. Acuérdense que en el caso de seguros, hay seguros que me da el dinero y me hacen una retención y se va a considerar como pago definitivo, o se va a considerar como exento, ¿de acuerdo? Como es el caso de los seguros que me paga mi patrón, ¿de acuerdo? Y es un seguro de vida. Si lo recibes el seguro de vida del patrón, como lo está marcando el artículo 93 y este artículo 142 y 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecen que si no es ascendiente, descendiente o cónyuge, me van a hacer una retención. Pero si están en ese supuesto, entonces no hay ningún problema porque no se pagará el impuesto. Entonces, dependiendo de dónde está, entonces ya hablamos entonces de lo que sería este artículo 150, primer párrafo.
que lo que quiere la autoridad es que me dé la base. ¿Qué dice el artículo 150? Son ingresos menos deducciones de cada capítulo, menos las deducciones personales, y esa va a ser la base que le voy a aplicar la tarifa del artículo 152. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos teniendo esta parte, ¿sí?, del primer párrafo, y entonces nos vamos en este momento al artículo 152, y dice que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio anual sumando a los ingresos obtenidos conforme a todos y cada uno de los capítulos. Aquí no se encuentra el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales, tampoco el 7, que es el de intereses, pero todo lo demás sí. Dice que entonces la suma de todos los ingresos, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, le vamos a sumar la utilidad determinada conforme a la sección primera y segunda del capítulo 2 de este título. No habla de las 4 secciones que tenemos, de acuerdo, del RIF, del de confianza, no habla de eso, teniendo la obligación de hacerlo, para que sepan. Al resultado que se obtenga, se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151, que son las deducciones personales. Eso es lo que me manda el primer párrafo del artículo 150. Este artículo 150, segundo párrafo, tiene una vital importancia por lo siguiente. Porque aquí está algo que dice, que no dice, y que para mi punto de vista no tiene el fundamento necesario para que se lleve a cabo sin el análisis preciso de la ley. Nos dice que podrán optar por no presentar la declaración anual a que se refiere el párrafo anterior. Las personas físicas, ojo, que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 y capítulo 6 de este título. Estamos hablando de salarios y de intereses, cuya suma no exceda de 400,000 pesos. Se han hecho varias aclaraciones de esto. No es que entre salarios e intereses sean más de 400,000 pesos, no es así, porque hay necesidad de verificar qué dice el capítulo 1 y el capítulo 6, como vamos a ver más adelante. Siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135. Entonces, lo vamos a separar primero y lo vamos a analizar desde el punto de vista de lo que nos habla otra legislación. Primero les quiero decir que no son únicamente los dos, es únicamente cada uno. ¿De acuerdo? Únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados. Y además, siempre que se cumpla, aquí sí ya lo separé perfectamente con el objeto de irlo desmenuzando poco a poco. Y me voy a referir en este momento a la pregunta que vamos a hacer, si es cada uno o ambos.
El artículo 98, que son las obligaciones de los trabajadores que obtengan ingresos de los señalados en salarios, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. ¿Quién tiene la obligación de pagar el impuesto de los salarios? El trabajador, que es el que tiene la modificación patrimonial. Es correcto que el artículo 96 establece que quien pague va a ser una retención. El artículo 26 y el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece quiénes tienen que pagar y quiénes son los responsables solidarios de cumplir con esta obligación de retener. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos hablando aquí las obligaciones de los trabajadores y nos vamos a ir directamente a la fracción tercera. Presentar declaración anual en los siguientes casos. Inciso A, cuando además tengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Aquí automáticamente, si tuviera yo ingresos de salarios y de intereses, pues ya no tendríamos que irnos al fundamento que establece este segundo párrafo del artículo 150, ya que la obligación del trabajador es hacer declaración anual si recibe esos dos ingresos. Porque dice el inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo, que en este caso sería salarios y también sería intereses. Entonces, como ven ustedes, independientemente de que vamos a hacer el otro análisis, también es importante entender si aquí habla de ingresos, ¿de acuerdo? Ingresos acumulables distintos, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos analizando y ahora vamos al artículo 135, último párrafo de intereses. Retención y considerada definitiva. La persona física que únicamente obtenga ingresos acumulables de los señalados en este capítulo, que es el de intereses, podrán optar por considerar la retención que se les efectúe en términos de este artículo como pago definitivo correspondiente al ejercicio de que se trate y no excedan de 100,000 pesos. Como ven ustedes, automáticamente el artículo 135, último párrafo, el artículo 98, fracción tercera, también establece quién tiene obligación de hacer declaraciones anuales. Como ven ustedes, ese segundo párrafo, que vamos a analizarlo un poquito más adelante, ya que llegamos a la mitad de nuestro programa y necesitamos que ustedes también conozcan qué es lo que tiene IMEFI para ustedes. IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación y como tal, sí, tiene una serie de programas de capacitación que ustedes deben de conocer si quieren estar siempre al pendiente, como lo están con este programa, lo cual les agradezco. Vamos a un corte para que reciban este mensaje de importancia para ustedes. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios.
diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa IMEFI. Espero que haya sido de interés esto que les comunicó el equipo de producción de IMEFI TV. Bueno, vamos a continuar nosotros con nuestra segunda etapa de este nuestro curso, o de esta nuestra plática. Entonces, ya vimos el último párrafo del artículo 135 y en el caso, nuevamente, después de analizar este segundo párrafo, regresamos otra vez y nos habla y dice ingresos totales, declaración anual, presentar declaración anual cuando obtengan ingresos mayores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya regresamos aquí y nuevamente les digo, ¿verdad?, que únicamente es cada uno, no necesariamente todos. En el caso de las obligaciones del patrón, tenemos aquí ingresos, ¿de acuerdo? Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo, que es el de salarios, tienen las siguientes obligaciones. Regresamos otra vez a la parte optativa, que habla de presentar únicamente cuando los ingresos excedan de 400,000 pesos. ¿Por qué hablo de excedan? Una cosa son los ingresos totales y otra cosa son los ingresos acumulables. El artículo 150 habla de ingresos totales. A ver, imagínense ustedes, y el por qué me refiero a esto, y pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Yo tengo ingresos por 410,000 pesos, ingresos totales.
Pero realmente mis ingresos acumulables son 390,000 pesos. Y que vamos a suponer también que son únicamente esos ingresos. ¿Quién presenta declaración anual? Según el artículo 50, no excedieron de 400. No lo hago yo. Según el artículo 98 de la ley de las obligaciones del patrón, el patrón tampoco, ¿de acuerdo? Porque los ingresos excedieron de 400,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces nos regresamos al artículo, ¿qué? 98, como lo está 99 de la ley. De acuerdo que son las obligaciones de los patrones. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos analizando y tenemos que en el caso de los ingresos, obviamente del tercer párrafo, dice lo siguiente de este artículo 150. La declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales. Aquí no estamos hablando de ingresos acumulables, ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto, que ya los vimos, los 11, que tengo obligación de informarlos, ¿de acuerdo? Informarlos forzosamente. Tenemos los exentos del artículo 93 y aquellos que no son objeto, como serían los préstamos, porque estamos hablando de ingresos totales, ¿de acuerdo? Ingresos totales que hayan obtenido, incluyendo en este, obviamente, los exentos, las deducciones, porque recuerden que el primer párrafo tenemos la base, ingresos de un automóvil, menos las deducciones que me permite, menos la parte exenta, y resulta que no me sale base. No presento declaración en el primer párrafo porque no me salió base, pero en el tercer párrafo yo tengo que decir que recibí 200,000 pesos. ¿Sí está claro? De este artículo 150, tercer párrafo, ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago. ¿Por cuáles no estoy obligado? Pues por los exentos, por las deducciones y por los no objeto. ¿De acuerdo? Entonces, el préstamo es un objeto. Entonces, tengo la obligación de sumarlo para saber, según este tercer párrafo, si, en este caso, los ingresos fueron superiores a 500,000 pesos, no a 600 como establece el artículo 90, primer párrafo de la ley segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos por los que no se está obligado al pago del impuesto en términos de las fracciones anteriores. Entonces, en este tercer párrafo me dice que si yo tuve ingresos superiores a los 500,000 pesos, incluyendo exentos, no objeto, estamos hablando de préstamos, el principal no objeto, que se considera objeto en el momento de no pagarlo o de que un tercero lo pague, en ese momento tengo la obligación de informarlo. Si yo pido para mi negocio un préstamo, yo tengo que informarlo que recibí un préstamo. No importa de qué capítulo venga, porque esto que estamos hablando no está considerado, salvo en la base, no en la totalidad de la modificación. Porque la autoridad sabe,
la autoridad ignora o no sabe que ese dinero que cayó en el banco fue para comprar un auto, a lo mejor, para comprar mi casa o para un préstamo personal. Eso es independiente. Tengo obligación de informarlo. Entonces, por eso es que nos puede llegar una carta de invitación. Miren, la primera vez que yo tuve conocimiento de esto fue hace muchos años, cuando empezó allá por ¿qué será? 2014, yo creo, un poco antes, que fue cuando inició todo esto. O no, antes de 2014. Un alumno de la universidad me dice: maestro, me llegó esta carta de invitación que en tal banco, en tal mes y en tal mes, recibí un total de 450,000 pesos de ingreso. ¿Y qué hiciste? No, dice, no, maestro, lo que pasa es que efectivamente me nombraron, como se hacía antes, me nombraron jefe de la generación y yo me encargué de hacer todo lo necesario para nuestra fiesta de graduación. Y consistió en ir a ver el lugar, la música, la comida, etc. todo. Y lo dividimos entre las personas que estaban en este grupo para decir cuánto costaba y cuánto salía por comensal. Entonces hicimos una lista de mis compañeros, cuántas personas iban a ser invitados en su mesa a su baile de graduación. Entonces estas personas me empezaron a depositar en esa cuenta para transparentar los ingresos y los gastos y saber quién me había depositado y si me había depositado de más o de menos, etc. Y efectivamente. Entonces le dije, bueno, pues hay que aclarar esta situación de forma inmediata. Entonces vamos a ver, ¿tienes algo escrito? Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer que todos te nombraron representante y que tú como representante abriste una cuenta personal para hacer las erogaciones. Tráeme la documentación que les presentaste a tus compañeros para saber cuál es el costo. Armamos todo lo armamos, absolutamente todo. Y lo fuimos a presentar a la Regional del Sur. Le dijimos, aquí está esto, porque la discrepancia es por algo que no fue objeto. Porque está nombrado, esta persona se nombró para este concepto. Les puedo platicar que tengo 33 años de ser catedrático de la UNAM, ya se pueden imaginar cuántos alumnos han platicado conmigo, hemos platicado o han pasado por las aulas. Me ha tocado que auditores, me ha tocado que, no sé, hasta jefes de Hacienda que fueron mis alumnos. Y platicando con ellos en alguna ocasión con otro cliente, dice, usted tiene razón, pero la autoridad me dice que de todas maneras tengo que levantar el acta. Última acta, todo se hace en la última acta parcial para llegar a la liquidación. Hasta llegar a la liquidación y obviamente llenar al Tribunal de Justicia Administrativa de documentación y de aclaraciones. Obviamente. Quien se deja y se acabó, ¿no? Entonces, como ven ustedes, todo esto que hemos platicado no es nada nuevo, siempre ha estado, pero vamos a decir que se complica un poco más porque también establece este tercer párrafo que esos 500,000 pesos deben de estar con los viáticos del artículo 93, que son los que yo
di la documentación a mi patrón, la venta de casa, habitación y herencias o legados. El artículo 93 de la ley y por lo que se haya pagado el impuesto definitivo en el caso obviamente de premios. Entonces, este artículo 93, antepenúltimo párrafo, establece que estos exentos, viáticos, venta de casa, habitación, herencias y legados, si no lo declaro, en lugar de estar exentos, van a estar gravados y suman para los 500,000 pesos. Entonces, como ven ustedes, no es algo muy sencillito, muy fácil de poder aclarar y de poder hacer. Todo esto son, obviamente, lo que hemos platicado de las cartas invitación. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que he platicado hasta ahorita con usted suman para esos 500,000 pesos. Las cosas se agravan porque estamos hablando de quien hace una tanda, en donde, sobre todo en la pandemia, depositaban los de la tanda, depositaban en una cuenta de ahorros ese dinero y al final del mes, pues al número que le tocaba, todos los que cobraban, pues se le daba a esa persona. Sin embargo, pues habría que abrir una cuenta, ¿no? Exclusivamente para esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, pues hubo muchos casos de esos, de esos, que por terceros. O simplemente le decían, oye, hazme el favor, que te depositen a ti, ¿no? No seas malo, con el objeto de que pues, yo no estoy dado de alta y entonces pues, yo no tengo ni cuenta de bancos. Entonces, y bueno, pues ahí te doy una comisión o ahí me entregas el dinero. Lo mismo entre la familia, préstame tu tarjeta, mamá, voy y compro una sala, un automóvil, o lo voy pagando yo, nada más que la tarjeta está a nombre de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi hermana, y resulta que ella no está dada de alta o no tiene ingresos. Y resulta, obviamente, que tiene una discrepancia fiscal. Entonces, por eso hay que estar muy al pendiente con relación a todo esto para poder solventar esto de que estamos hablando. Perfecto. Entonces, el artículo dice, ¿qué artículo es el general y cuál es el específico para la declaración anual? Bueno, pues aquí, como lo vemos, no es el artículo 150, segundo párrafo. ¿De acuerdo? Dice la declaración por trabajadores, cuarto párrafo. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales subordinados estarán a lo dispuesto del artículo 98. Este es el último párrafo o cuarto del artículo 150. Automáticamente este párrafo último del 150 quita automáticamente este segundo párrafo debido obviamente a que el artículo 98 es el que me dice quién presenta declaración anual. Hay que estar muy listos por lo siguiente, y esto hay que estar preparando para el próximo año, ya platicaremos de esto, pero ya lo hemos platicado cuando hablamos de la declaración anual. ¿De acuerdo? Recuerden que yo puedo tener obligación de presentar declaración anual y la autoridad perdonármelo, que no es gratis, porque sabe que el resultado va a ser un impuesto a favor y que no está dispuesto a platicarlo, ni a darlo, ni a otorgarlo. Y menos ahora cuando sabemos
el hueco que viene para la siguiente administración, después del 24, para sufragar todo lo que debe nuestro territorio nacional. ¿De acuerdo? No va a haber una modificación patrimonial para el siguiente año. Digo, no una modificación de impuestos para el siguiente año. Entonces, menos aún todavía. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hagan esto. Bien. Esta es una parte. La siguiente parte, o la segunda parte de este, lo vamos a ver en nuestra próxima cápsula, que vamos a iniciar con estos conceptos que se van a tomar en cuenta para la declaración anual. ¿Ya vieron cuántos? Bueno, pues debemos de conocerlos para hacerlo. ¿De acuerdo? Yo quiero, obviamente, agradecer a... Déjenme salir de aquí. Eso. Agradecer a nuestro equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares, ¿de acuerdo? A IMEFI TV, que me da la oportunidad de platicar con ustedes. Y si me ayuda a mi equipo de producción, por favor, su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, SC, cuyo teléfono es 55 26 53 75 80. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, para cualquier duda, inclusive para cualquier comentario, sea bueno, sea malo, qué tema les gustaría ver en alguna otra cápsula. Por lo pronto, yo me despido de ustedes, sin antes decirle que fue un placer que nos haya tocado nuevamente juntos en esta cápsula y que nos vemos en otra cápsula de su programa Fiscal a Fondo.